que se vayan agregando algunos más. Perfecto. Bueno, la idea es que medianamente que nos manejemos a través del Zoom este. Generalmente los lunes a las 9:35 vamos a tratar de... Por eso. Sé que terminan 9:25, 9:30, y bueno, como para que tengan 5 minutos, 10, no sé, un pequeño receso, digamos, ¿no? Eh, Creo que les habías puesto 9:30 hoy, pero en realidad es 9:35. Bueno, más o menos entre 9:30 y 9:35 vamos a andar comenzando. Bien, si tienen algunas dudas, me preguntan las dudas que tengan, de la índole que sea. No sé si el viernes tuvieron clase con el ingeniero Ferrari. Sí, ¿Tuvieron? también. Sí, sí, ¿Qué hubo 10? clase. Perfecto. ¿Qué es lo que estuvieron viendo con el ingeniero? Estuvimos viendo magnitudes, definiciones de las magnitudes, las fundamentales, las derivadas y después también sobre las unidades. Bien, Creo que llegamos a ver algo de errores. bien. ¿Vieron el apunte este que tienen acá en la pantalla, no? Fue directamente un PowerPoint que él presentó. Ah, perfecto. Bueno, este apunte en realidad es del teórico. El tema es que, bueno, la situación es la siguiente. Este tema, que es la unidad número 1, mediciones y errores, eh, generalmente siempre damos algo, una breve introducción y algunas cuestiones básicas, digamos, de este tema, ¿no? Como para que más o menos tengan algunas cuestiones básicas. El apunte de este es teórico práctico. Eh, Estaba buscando, claro, claro, si esto es teórico práctico, lo que vemos hoy es práctico, ¿no? Lo del viernes es teórico, ¿no? Este PDF pensé que se los iba a subir el ingeniero, porque es parte del material que él tiene, por eso no se lo subí, digamos, pero no importa, yo se lo subo ahora y se los pongo dentro de la parte del práctico. El tema es que este PDF son 17 hojas en total, nosotros vamos a analizar un poco hasta la unidad número 7, y lo que más me interesa es que les quede algunas cuestiones claras a la hora de hacer las cuentas, digamos, ¿no? Es decir, como les digo, a veces eh, hacemos una serie de cuentas, digamos, calculamos la fuerza, la aceleración o la magnitud que nos pide el ejercicio, pero para llegar al resultado final necesitamos hacer una serie de 3, 4 o 5 cuentas, digamos, previas al resultado final, y recién ahí vamos a utilizar lo que se llama como regla de redondeo o para poder expresar el resultado final, ya sea si la consigna nos pide con 2 dígitos decimales, con uno, o con lo que nos pida la consigna, digamos, ¿no? Pero en general, siempre antes de suprimir los decimales, digamos, es preferible trabajar con todos los decimales que la calculadora nos presente. Yo no sé bien si, si todos manejan bien la calculadora o no, y bueno, de última, eh, por ahí tienen acceso al manual de usuario, digamos, y ven, digamos. ¿A qué me refiero? Que en general es preferible que trabajen con la mayor cantidad de dígitos posibles que la calculadora les facilita antes antes de redondear, digamos, ¿no? Sí, ya les voy a ir subiendo el material, ¿no? Es decir, no les subo porque como recién la clase pasada fue la primera clase, y hoy vamos a ver un poco nomás de esto de teoría de errores. Ya la semana que viene, o sea, digamos, esta semana les voy a subir esto, o esta noche apenas termine, este PDF para que ustedes le den una leída con lo que vamos a trabajar hoy, esta noche. Y capaz también, si les parece, les subo lo que es respecto al tema de la unidad número 2 que es óptica geométrica, digamos, ¿no? Eh, pero bueno.
vamos por partes, digamos, ¿no? Lo que sí les había subido, creo, en la V, no sé qué les había, a ustedes. La gente ahí de la fotocopiadora nos pidió que no hay nada en la V. Perfecto, no hay nada. Bueno, vamos a grabar esto. Grabar la nube. Acá está. Perfecto. Les grabo la clase, así ya después, cuando me pasen el link, les subo el link y ustedes la pueden ver, digamos, en todo caso, ¿no? Pero bueno, no sé bien qué habrán visto con el género, el tema de magnitudes y demás cuestiones, digamos, ¿no? ¿Qué implica medir? ¿Sí? ¿Qué es la apreciación de un instrumento? ¿Cuál es la incertidumbre que se me presenta en la medición que uno realice, digamos? ¿Sí? Yo no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Qué no vimos? Dice. ¿Les dio mucho? Aparte de teoría de errores, ¿vieron eh, también óptica geométrica? ¿No? No, eso no, nos dijo que nos estaba dando el contenido de toda la unidad 1. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, el ingeniero les da el material suficiente como para que ustedes se manejen. Sí, yo acá liberé el tema de la sala de espera, así que deberían poder entrar. No puse ninguna restricción. Acá yo agarré y liberé el tema de la sala de espera, así que no deberían poder entrar sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Capaz, el tema del práctico siempre va a ser la misma idea, digamos, y bueno, como les digo, 9:35, 9:30 en su defecto, trataremos de arrancar un poco, digamos, ¿no? Eh, Bien, sus mútuos, red del sistema de unidad, análisis dimensional con S, ¿no? Origen, carácter y error absoluto relativo, eso subimos. Perfecto, perfecto, ¿no? Perfecto. Vieron un poco de, entonces de, de todo lo que es el tema de mediciones y demás, digamos, ¿no? Para que ustedes se queden claros, digamos, yo, esta unidad, digamos, la parte práctica, no les voy a tomar ningún ejercicio de esta índole. Yo estaba buscando el PDF que es parte de la guía de Educo, pero no lo encontré digital, lo tengo en papel y, bueno, voy a seguir buscando para ahí si lo encuentro digital, se los acerco. Pero como les digo, no les voy a tomar ningún ejercicio, lo que sí me interesa es que le quede claro el tema de cómo trabajar con determinadas cifras decimales, digamos, sobre todo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces tienen el hábito de, como les digo, para poder calcular la aceleración o todo el material todo el material de apuntes del práctico, y entiendo que del teórico también, obviamente, se los vamos a subir en la V, ¿sí? Vamos a ir poniendo tema 1, unidad número 1, unidad número 2, ¿sí? Y a medida que vayamos avanzando, todo el material se los vamos a ir subiendo en la V, digamos, ¿no? Denme un segundo. Y, y bien, si ustedes necesitan hacer alguna impresión de algún apunte, bueno, ustedes lo sacan de ahí y ya lo tienen digitalizado, van y lo imprimen. Si no, yo les puse un aviso que nos mandó la gente de la fotocopiadora. Entiendo que ahí tienen un contacto, por ahí necesitan imprimir algún material de la materia o de la asignatura que sea. Lo mandan por mail o se contactan ahí con la gente de la fotocopiadora y entiendo que ellos lo reparten después anillado y demás cuestiones, digamos, ¿no? O en todo caso consensúan con la gente ahí de la gente de la fotocopiadora, cómo es el tema de la distribución si llegan a necesitar. Pero bueno, eso lo manejan ustedes, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver acá un poco, más allá de teoría de errores, ¿sí? Lo que más me interesa es hasta la hoja número 7, que medianamente le den una lectura después, cuando puedan, a este apunte, digamos, ¿no? Después de la hoja 7 tiene una serie de cuestiones que
trabaja o se refiere al tema de teoría de errores. Va a haber términos, qué sé yo, como la varianza, como la desviación estándar y demás cuestiones, que son todos cuestiones por ahí que ustedes después van a tener probabilidad estadística, que la van a ver con más detalle, digamos, todos esos elementos, que por ahí de la hoja 7 para adelante toca un poco, digamos, ¿no? Esos determinados hacen una serie de cuentas, cálculos y demás cuestiones, ¿no? En este ejemplo, ¿sí? Me dice, dada una medición de masa, se obtiene el valor más representativo, ¿sí? Me da un valor. Esto que tenemos simbolizado con una flecha en la parte superior, ¿sí? No es que esté indicando que... sí, en la UL le subo todo, ¿no? No es que esté indicando que sea una magnitud vectorial, digamos, ¿no? Sino que significa que es un valor medio. Se toma un valor de un peso, de una determinada masa, ¿sí? Y me da 2,2421 gramos, digamos, ¿no? Y un error de 0,1 gramos, digamos, ¿no? ¿Quién me va a especificar el error o en función de qué voy a poder decir que el error que cometí en la medición, después que hay una serie de errores, digamos, que según sea el origen, permite hacer una clasificación del error, digamos, ¿no? Pero en general, ¿sí? Siempre el error por ahí, el elemento más contundente o más preponderante, digamos, para determinar el tema del error, es el instrumento de medición, ¿sí? Es decir, si yo tengo una balanza que mide hasta la décima de gramo, ¿sí? No puedo decir que el elemento que yo medí, ¿sí? Está midiendo acá una diferencia de 21 gramos, digamos, ¿no? Es decir, de 21 miligramos, digamos, ¿no? Porque acá tengo la décima, la centésima, la milésima, ¿sí? Y la 10 milésima parte de lo que sería un gramo. Es decir, es imposible que pueda cuantificar con una balanza, ¿sí? A la orden de la 10 milésima de gramos, ¿sí? Cuando yo puedo decir que la balanza, digamos, o la apreciación que tiene la balanza es del orden de la décima de gramo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá es una falacia, una mentira, digamos, ¿no? Entonces, lo que me pregunta acá, bueno, me da una serie de mediciones y me dice que escoja o elija, ¿sí? Cuál es la magnitud y su correspondiente error, digamos, ¿no? Por eso acá directamente lo redondea, ¿sí? 2,2, ¿sí? Fíjense que acá tienen después 1, 2, 3, 4 dígitos después de la coma, ¿sí? Entonces, acá lo que hace es, básicamente, hace la regla del redondeo. Redondea y suprime, de hecho, todo el resto de los dígitos que no tienen un sustento, digamos, ¿no? Porque, como les digo, la apreciación de la balanza, ¿sí? O el mínimo valor que la balanza me puede dilucidar, ¿sí? Es del orden de la décima de gramo, ¿sí? Entonces nunca puedo decir que estoy midiendo, identificando algo que está entre 20 o 21 acá, digamos, ¿sí? Entonces eso es una mentira, digamos, ¿no? Entonces, básicamente a la hora de expresar el resultado, ¿sí? 2,2 gramos, más o menos, ¿sí? Y el delta X, ¿sí? Asociado con, o vinculado en todo caso, con la apreciación del instrumento. Esto me lo da la apreciación del instrumento. Es decir, yo no puedo medir, por ejemplo, una pieza, ¿sí? Del orden de los micrómetros con un calibre que tiene una apreciación de 0,2 milímetros, es decir, del orden de las décimas de milímetros. Yo nunca puedo medir alguna pieza con una exactitud del orden de los micrómetros con un instrumento que no me lo permite. Para eso tengo que buscar un micrómetro, digamos, ¿sí? De hecho, uno de los trabajos prácticos de laboratorios que teníamos, ¿sí? En el laboratorio era con calibres y micrómetros, digamos, ¿no? Entonces, algunos instrumentos tienen un grado de apreciación más mayor, digamos, que otros, digamos. Lo mismo si se agarra una regla. Y sí, fíjense, digamos, ¿sí? Usted tiene que, justamente, en función de lo que usted va a medir, ¿sí? Tiene que ser acorde el instrumento de medición que usted utiliza. Debería utilizar una cinta métrica del orden de los 100 metros, digamos, ¿no? Es agarra una cinta de esas que vienen enrolladas, ¿sí? Que son de 50 o de 100 metros, depende, y va a medir una cancha de fútbol, ¿sí? Pero lo que sí usted no puede decir, claro, como dice el otro compañero, también es cierto, como medir, la podés medir, va a llevar un tiempo, exactamente, ¿no? Como medir usted la puede medir, efectivamente, digamos, ¿no? Va a llevar un tiempo. El tema es a la inversa. Usted no puede medir con una regla, ¿sí? Si una pieza tiene
25 micrómetros o tiene 20 micrómetros, ¿no? Es decir, si tiene 2,025 micrómetros o 2,020 micrómetros. Con una regla usted no puede identificar, ¿sí? O obtener esa apreciación, ¿no? A eso me refiero, digamos, ¿no? Es decir, el instrumento de medición tienen determinadas restricciones, ¿sí? Tiene determinadas restricciones, ¿no? Es decir, no puedo agarrar con una regla convencional que ustedes tienen en el aula, ¿sí? Y determinar el tamaño de no sé, de una bacteria, un virus, digamos, ¿no? Es decir, físicamente es incompatible, no se puede hacer eso, digamos, ¿no? Para eso necesita utilizar un elemento de medición adecuado, digamos, ¿no? Se refiere a eso, digamos, ¿no? Es decir, se refiere a eso. Fíjense que en todo caso, entonces, el error, ¿sí?, que uno cometió va de la mano de la apreciación del instrumento que ustedes tengan en la mano, digamos, de medición, digamos, ¿no? Por eso les digo, es una regla, tiene una apreciación de 1 milímetro. Ustedes fíjense que la mínima división que tiene una regla, ¿sí?, convencional que ustedes tienen en el aula, es de 1 milímetro, digamos, ¿sí? A pi por ojo uno puede decir si tiene medio milímetro o medio milímetro para la derecha o para la izquierda, pero a ojo de buen cubero, digamos, ¿no? Pero no porque la regla así lo permita, digamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá lo que hizo es redondear todo el resto de cifras, que que no van de la mano de la apreciación que yo tengo, digamos, ¿no? Entonces usted está apto para medir del orden de las décimas de gramo. Por lo tanto, la medición que usted va a especificar, para que usted especificarla adecuadamente, tiene que estar correspondiente al instrumento de medición que usted utilizó, digamos, ¿no? En este caso me da 2,2 gramos, más o menos 0,1 gramos, puedo haber cometido un error, porque es la apreciación que la balanza me permite, digamos, ¿no? Es del orden de las décimas de gramo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué agarro? Como acá tengo el 4 en la centésima, ¿sí? Si está de 1 a 4, redondeo para abajo, ¿sí? Entonces el 2 queda en 2. Si esta cifra, ¿sí?, esta cifra significativa, hubiera estado de 6 a 9, o sea, 6, 7, 8, 9, hubiera redondeado para arriba, me hubiera quedado 2,3, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si este dígito, el 4, es decir, la centésima de gramo, hubiera sido 5? ¿Qué criterio hubiera tomado, digamos, sí? Como les digo, la regla de redondeo es simplemente una regla, ¿sí? No quiere decir que tengan que utilizar eso. No, si este dígito, el 4, hubiera sido 5, ¿sí?, en vez de 4, ustedes tienen que redondear, ¿sí?, porque esto queda en 2 o va a 3. Ese es el redondeo que usted está buscando. Esto no va a ir a 1 o a 5 o a 4, ¿no? Esto va, o queda en 2, como está, o va a 3, ¿sí? ¿De qué va a depender si lo dejo en 2 o lo llevo a 3? Si esto va de 0 a 4, esto queda en 2. Si esto va de 6 a 9, esto va a 3, ¿sí? Pero ¿qué pasa si hubiera quedado el 5? Entonces lo que tengo que hacer es redondear para el dígito par inmediato que siga, ¿sí? Como este dígito es el que tengo que redondear, ¿sí?, el de la décima de gramo, ¿sí? Y si esto hubiera sido 5, por ejemplo, entonces me encuentro en una disyuntiva, ¿sí? No sé si para arriba, para abajo, o para dónde redondear, ¿sí? Entonces, a este dígito, si esto hubiera 5, si hubiera sido 5, perdón, a este lo tengo que redondear, ¿sí?, en el dígito par que corresponde. Como el 2 es par, queda en 2. Si esto hubiera sido eh, si hubiera sido 3, por ejemplo, queda, eh, perdón, como si esto hubiera sido 5, queda en 2, ¿sí? ¿Ya? Porque el 3 es impar, ¿sí? ¿Se entiende? Si esto hubiera sido 3, por ejemplo, ¿sí?, y acá hubiera sido 5, si esto hubiera sido 3, por ejemplo, ¿sí?, 2,3 y 5, ¿sí?, el 3 no es par, entonces hubiera ido a 4, ¿tá? Hubiera redondeado, el 5 este lo hubiera suprimido y este hubiera quedado en 4, ¿sí? Si hubiera sido 2,35, ¿sí?, el 3 es impar, ¿sí? ¿Y cuál es el que tengo que redondear? ¿Sí? Esto es 3 o 4, ¿no? Porque si esto hubiera sido 5, es decir, 2,35, ¿sí?, hubiera pasado a 4. Es decir, tienen que ir al número par o al dígito par inmediato que siga, digamos, ¿no? ¿Se entiende más o menos cómo es el criterio? Si no, abro un Excel. Exactamente, si hubiera sido 2,75,
Según la regla de redondeo quedaría en 2,8. Perfecto, ¿sí? Así ni más ni menos. Ahí como el compañero siempre es el dígito par, pero cuando se encuentra la disyuntiva, es decir, cuando el dígito que tengo que suprimir es un 5. Porque si es de 0 a 4, va para abajo. Si es de 6 a 9, este dígito va para arriba. No importa si es par, impar, no importa. ¿Sí? El tema es que cuando el dígito posterior, el dígito siguiente que tengo que suprimir, ¿sí? Hubiera sido un 5, tengo que ver si, digamos, llevarlo al dígito par inmediato que siga, digamos, ¿no? Si esto hubiera sido 2,25, hubiera quedado en 2,2 del redondeo, ¿no? Hubiera sido 2,2 del redondeo. Si esto hubiera sido 2,35, el redondeo hubiera quedado en 2,4, más o menos 0,1 gramos, digamos, ¿no? Simplemente eso dice, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que más me interesa es el tema de la apreciación del instrumento que va de la mano con el error acá que uno pueda especificar, digamos, ¿no? Y bueno, acá hay una serie de magnitudes: el largo, la masa, el tiempo, velocidad y corriente eléctrica, digamos, ¿no? Y bueno, entonces me da una serie de valores que uno toma una medición y una determinada apreciación, digamos, ¿no? Acá, qué sé yo, me da 10 más o menos 0,1, ¿sí? Acá me da 0,78 más o menos 0,3, ¿sí? Bueno, acá, fíjense que acá esto estaría bien, digamos, ¿sí? Porque puede ser exactamente que usted tenga un instrumento que le permita hacer una apreciación de una décima de metro, ¿sí? Pero la medición le dio 10 metros, ¿sí? Tranquilamente. Pero en este caso, por ejemplo, fíjense que la medición de la masa, volvemos a lo mismo acá, me da 0,78 gramos, ¿sí? Y la apreciación que tengo, o el error, vinculado puede ser con el instrumento, ¿sí? Debería ser 0,8 más o menos 0,3. Claro, exactamente. Tendría que haber un solo dígito porque esto me permite, como mínimo, ¿sí? Un error que... ¿Eso es la desviación estándar o no? No, no es la desviación estándar esto, ¿no? Después hay una expresión por acá al final, por acá antes de la página 6 y 7, que permite cómo calcular la desviación estándar, digamos, ¿no? Pero acá lo que me interesa es que tengo un solo dígito, ¿sí? O en todo caso, el error mínimo que puedo especificar es 0,3, más o menos 0,3, porque el instrumento me lo limita, digamos, ¿no? No es 0,1 gramo como en este caso, porque la balanza, lo mínimo que puede identificar son 3 décimas de gramos, ¿sí? O 3 décimas de gramos más o 3 décimas de gramos menos, digamos, ¿no? Entonces no puedo decir que tengo 0,70, o sea, un dígito que me esté especificando la centésima de gramo, ¿sí? Cuando el instrumento no me lo permite, medir. Entonces acá sería 0,8, como dice el compañero, ¿sí? Es decir, esto me permite identificar del orden de los décimas de gramos, hace 3 décimas de gramos, y no del orden de las centésimas de gramos, que es el 8, digamos. El 8 acá está ocupando el lugar de centésimas de gramos, digamos, ¿no? ¿No? Y bueno, acá el cronómetro supuestamente me dio 1,12, ¿sí? Acá tengo un segundo, décimas de segundo, perdón, y centésimas de segundo. O sea, estoy especificando una magnitud del orden de las centésimas de segundo. Porque bueno, tengo un instrumento que me permite apreciar hasta el orden efectivamente de las 2 centésimas de segundo, ¿sí? Entonces estaría bien, digamos, ¿no? Acá, bueno, acá hay un instrumento que me mide la velocidad, ¿sí? O esta magnitud, digamos, en todo caso, y me permite, supongamos, una apreciación de 1,6 metros sobre segundo, digamos, un error más o menos 1,6 metros sobre segundo, digamos, ¿no? Pero bueno, tranquilamente acá puede haber sido 23 y no tengo ningún dígito luego de la coma, digamos, ¿no? Acá tengo 5 miliamperes, ¿sí? Y acá estoy especificando 100 miliamperes, sería 0,1 amper, ¿no? Y bueno, esto me permite hasta el orden de los 5 miliamperes, digamos, ¿no? Y eh, bueno, el tema de la clasificación de los errores, ¿sí? Hay, de este tema de propagación de errores, digamos que es el tema de la unidad número 1, hay un libro que es el Maestegui que habla pero mucho, bastante, digamos, de este tema, y no es la idea que uno, digamos, lo sepa de pie a pa, digamos, todo ese libro, sino que simplemente es rescatar algunas cuestiones básicas que después nosotros nos vamos a utilizar, digamos, a la hora del resto de las unidades, digamos, que vamos a estar viendo, digamos, ¿no?
Bueno, después, según la clasificación, el error se puede dar según la clasificación de los errores se puede dar según de apreciación, de exactitud, de interacción, ¿sí? De exactitud tiene que ver con la calibración del instrumento, ¿sí? La apreciación, bueno, este es justamente el que más me interesa, el de apreciación, ¿sí? Es la mínima división que se puede resolver con el instrumento de medición, ¿sí? Entonces, si usted tiene una balanza que tiene una apreciación de 10 gramos, ¿sí? No va a poder distinguir que la pesa mide del orden de la centésima de gramos. Si la apreciación mínima que usted tiene en la balanza de que detecta es 10 de 10 gramos, usted no puede decir si la masa que usted está pesando tiene una centésima de gramo más o una centésima de gramo menos, ¿sí? Y menos si tiene una milésima o 4 milésimas de gramo más o 4 milésimas de gramos menos, ¿no? Entonces, por eso les digo que el tema de la apreciación, ¿sí? El error que uno puede especificar acá en la medición, que uno va a especificar, va de la mano del instrumento, digamos, ¿no? Volvemos al mismo, es decir, usted no puede medir con una regla y decir que una pieza está del orden del micrómetro. Físicamente no se puede, digamos, ¿no? Simplemente por eso, digamos, ¿no? Eh, el tema de la exactitud, ¿sí? Eh, por ahí les puede tocar, según el trabajo de cada uno, digamos, sobre todo el tema de eh, las normas IRAM, digamos, las normas ISO, ¿sí? Que son las normas de calidad que me piden que el instrumento de medición en un determinado ámbito de trabajo, un laboratorio, por ejemplo, tengan una contrastación al menos periódica, puede ser cada un año, qué sé yo, por ejemplo, hay multímetros, no sé, depende del ámbito de trabajo, tengo una serie de calibres o un analizador de espectro, no sé, lo que ustedes tengan ahí para medición, y siempre hay asociado un, eh, una normativa, digamos, que nos rige y que cada tanto uno tiene que hacer contrastar los instrumentos que uno utiliza, digamos, ¿no? Porque se pueden descalibrar ya sean por golpe, por viejos o la causa que sea, digamos, los instrumentos pueden perder su calibración, digamos, ¿no? Entonces, no recuerdo bien, ya no estoy con esto, digamos, pero en algún momento nos pedían que todos los años agarráramos un instrumento patrón, ¿sí? Y hiciéramos una serie de mediciones y contrastáramos el instrumento que nosotros teníamos en el laboratorio. Entonces nosotros hacíamos una planilla en función de un instrumento patrón y hacíamos los errores que nuestro instrumento tenía. Entonces podíamos especificar según un instrumento patrón que tenía un certificado vigente, obviamente, podíamos identificar cuáles eran los errores, ¿sí? O la escala de errores que tenía el instrumento que nosotros utilizábamos, digamos, ¿no? Bueno, hay de interacción, ¿sí? Qué sé yo, acá por ejemplo, hace referencia a un circuito muy simple, ¿sí? Que uno, en este caso, pretende medir la corriente, ¿sí? Que circula en una determinada resistencia, digamos, ¿no? Tiene una determinada fuerte de tensión, ¿sí? Y tiene un instrumento de medición, un amperímetro, lo pone en serie, y mide la corriente que circula por el circuito, digamos, ¿no? Pero bueno, implícitamente, si bien acá están en un recuadro, ¿sí? El amperímetro tiene una resistencia, ¿sí? Por lo tanto va a provocar una caída de voltaje, y acá tiene una resistencia de la fuente, que hay también una pequeña caída de tensión. Pero pongamos la tensión acá en los bornes, ¿sí? Y acá simplemente lo que dice que la corriente medida, ¿sí? Acá tengo la tensión sobre la resistencia que uno pretende medir. Si bien la resistencia del amperímetro es proporcionalmente ínfima, ¿sí? Pero siempre esta corriente, esa tensión sobre ohm, me da amper, ¿sí? Esta tensión sobre la suma de las dos resistencias, ¿sí? Este valor va a ser menos, ¿sí? Que el valor realmente si yo no hubiera tenido que introducir el valor de la- lo que está hablando ahora, profe, ¿de dónde salió? ¿El grafiquito este estamos hablando? Sí, sí, no estoy explicando nomás acá el tema de la medición esto, ¿sí? Eh, que acá hace mención, digamos, una de las clasificaciones de la medición de errores de interacción, ¿sí? Bueno, esto es propio de un set de medición, digamos, ¿no? Si se quiere medir acá la corriente que circula por una determinada resistencia, ¿sí? Sí, esto es lo de Ferrari, digamos, ¿no? Esto es del profe Ferrari. Simplemente es
Eh, bien, pero bueno, acá digamos la corriente, digamos que uno que está midiendo, sí, siempre es un valor menor a la que sería, digamos, porque fíjense, bueno, obviamente, como acá esto está en el denominador, mientras más grande esto, más chico, estos son inversas, son magnitudes inversamente proporcionales, es decir, esto que está en el numerador y esto en el denominador, mientras esto que está en el denominador aumenta, esto disminuye, digamos, ¿no? Por lo tanto, el cociente o la razón o la fracción esta que tengo acá va a ser menor a esta que tengo acá en la derecha, digamos, ¿no? Entonces la corriente medida, lo único que indica va a ser un poco menor a la corriente real, digamos, ¿no? Pero, como les digo, siempre va a haber asociado un error en la medición, ya sea de la índole que sea, digamos, ¿no? Acá, qué sé yo, acá hay un perfil, digamos, ¿sí? Y uno pretende calcular el área de este perfil, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sabe que, o sea, esta L1 es algo bastante homogéneo, no habría problema en identificar cuánto mide o cuánto vale L1. El tema es ver cuánto vale el ancho. Si tomo esta magnitud, o esta otra, o esta por acá, o esta por acá, no sé. Ahí puede no cometer un error en cuanto a la figura que no es regular, digamos, ¿sí? Simplemente eso. Pero bueno, uno toma, ¿qué hace? Toma la media acá y listo, digamos, ¿no? Es simplemente es lo que uno hace en la práctica, digamos, ¿no? Y calcula, bueno, esto tiene, no sé, 2,3 metros cuadrados y punto, ¿sí? Después, bueno, por su carácter, sí, errores sistemáticos, estadísticos, ilegítimos, espurios, ¿no? Lo que me interesa son estos de acá, digamos, ¿sí? ¿Qué es el error absoluto? ¿Sí? El delta X, dijimos que estaba asociado, digamos, fuertemente con el tema de la apreciación del instrumento, ¿sí? El error tiene la misma magnitud, ¿sí? De la cual uno trata de identificar, digamos, ¿no? Tiene la misma unidad, perdón, tiene la misma unidad que la magnitud que uno trata de identificar, digamos, ¿no? Eh, Error relativo, esto para determinar después de manera porcentual si el error que uno comete está dentro de lo que determinados, si está dentro de lo que uno pretende o toma como válido, digamos, ¿no? Si uno tiene un error del 35-40%, y es algo grotesco, digamos, ¿no? Es decir, por más que sea, no sé, cuántos metros de arena traemos, digamos, si uno comete un error del 35 al 40%, es algo grotesco. Generalmente uno trata de que el error en la hora de la magnitud que uno pretende cuantificar, siempre sea el menos posible, o el más chico posible, digamos, ¿no? En la medida de lo posible, digamos, ¿no? Bueno, el delta X tiene la misma unidad que la magnitud, error relativo es el cociente entre el error y el valor medio, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo calculamos el valor medio de una serie de toma de mediciones, en todo caso, o lo habrán visto con género, seguramente. ¿Sí? Esto es adimensional, fíjense que acá en el numerador y en el denominador, ¿sí? Tengo dos magnitudes que tienen la misma unidad, por lo tanto esto es adimensional, ¿sí? Si esto lo multiplico por 100, me da algo relativo, ¿sí? Lo que me indica esto es que está relativo a algo, relativo a un todo. Entonces, ¿qué es relativo al todo? Relativo a la medición que yo estoy haciendo, digamos, ¿no? El error que yo puedo especificar de esta manera, ¿sí? Me permite determinar porcentualmente cuánto representa el error de la magnitud que yo estoy midiendo. Ese es el todo, ¿sí? Es decir, cómo calculamos el valor medio, después vemos, digamos, hacemos una serie de mediciones, la dividimos por la cantidad de mediciones que hicimos y listo, tenemos un valor medio, digamos, ¿no? Como por acá dice la expresión, esto digamos de acá, digamos, ¿no? Hacemos una serie de mediciones, x2, 3, hasta xn y divido por n. Entonces tengo el valor medio de la medición. ¿Qué sé yo? Le puedo dar el calibre a un alumno, a dos, a tres, a n alumnos, cada uno haga su medición, cada uno comparte la medición que obtuvo, ¿sí? Y dividimos por n, digamos, ¿no? Y obtengo el valor medio, digamos, ¿no? Simplemente es una manera de obtener el, el valor medio, digamos, ¿no? Bueno, después que me habla del tema de la apreciación, que es lo que estábamos hablando recién, ¿sí? De una regla graduada, ¿sí? Está del orden de 1 milímetro. Fíjense que la apreciación es el mínimo, la mínima magnitud, el número de mediciones tomadas, sí. N es el número de mediciones tomadas, ¿sí? Por eso les digo que uno agarra, toma
la medición un alumno, dos alumnos, tres alumnos, n alumnos, y la divide por la cantidad de alumnos que tomaron la medición, digamos, ¿no? Entonces, podemos hacer una media, digamos, ¿no? Es decir, de hecho, esto es lo que simplemente es tomar un valor entre i y n es la cantidad de alumnos, ¿sí? La sumatoria, esto es la sumatoria, obviamente. Hacemos una sumatoria de mediciones que puede haber efectuado cada alumno, ¿sí? Y la dividimos por la cantidad de alumnos que tomaron. O sea, agarro 5 alumnos, le doy a cada uno el calibre, digamos, o le doy un instrumento de medición distinta, ¿sí? Cada uno mide, ponemos las mediciones, y lo dividimos por 5 y tomamos una media. Qué sé yo, a uno le da 12,3, a otro 12,4, otro 12,5, otro 12,7, no sé. Tomamos las mediciones, dividimos por ahí y tomamos una media en general y tomamos el valor más eh, centrado posible. Centrado se refiere a esta gráfica que hay por acá, ¿sí? Que siempre tiene la forma de una campana de Gauss, es decir, la media siempre va a estar a la mitad del gráfico. Y estas barras, ¿sí? Que uno tiene acá, la n cantidad de barras, ¿sí? Son las cantidades de mediciones que uno puede haber realizado, digamos, ¿no? Algún compañero puede haber dicho que esto da 10,1, otro haber dicho que da 10,8, y la mayoría de los compañeros coincidieron que esto da 10,5, digamos, ¿sí? Siempre esta gráfica de barras, este gráfico de barras, siempre tiene la forma de una campana de Gauss, ¿sí? Después van a ver, digamos, generalmente esto lo vemos en probabilidad y estadística, lo que es varianza, la campana de Gauss, y bueno, todo lo que es los valores que nos permiten calcular a la hora de hacer una estadística, digamos, ¿no? En general. Y bueno, después acá hay serie de elementos, digamos, una regla graduada, ¿sí? Tiene una apreciación del orden del milímetro, ¿sí? Eh, ¿Alguien me puede decir, digamos, de cuánto sería la apreciación de un calibre, por ejemplo? ¿Alguien habrá trabajado o trabaja con un calibre? ¿Y me puede decir cuál es la apreciación de un calibre? Comercial, ¿no? De eso que uno tiene, de eso que usamos en la escuela, digamos, en todo caso, ¿no? Mm, No, esa es la medición, o sea, pulgadas, milímetros, ¿sí? Esa es la magnitud con la que yo puedo eh, expresar, digamos, la medición. Pero la apreciación del calibre, un milímetro me dice acá el compañero, ¿sí? Eh, Eso es para una regla, ¿no? Eso es para una regla graduada, ¿sí? Tiene una apreciación de un milímetro. 9 milímetros, dice el compañero, ¿no? Si Profe, uno agarra un calibre, van a ver que en una parte del margen, ¿sí? Sí, exactamente. Ahí el compañero Sokol acá me da un valor más o menos racional, digamos, ¿no? Es decir, más o menos coherente. Alguna vez habrá visto un calibre, supongo, ¿sí? Pero acá me está dando que la apreciación es del orden de las 10, de las 10 milésimas, perdón, de las 10 décimas o de una centésima de milímetro, ¿sí? Perfecto, ¿no? Ahí el compañero Sokol me puso que es del orden de una centésima de milímetro, digamos, ¿sí? En general esos calibres comerciales andan en el orden de las 2 centésimas de milímetro, digamos, ¿sí? O de las 20 décimas, digamos, ¿no? Eh, Perdón, de las 0,2 décimas, digamos, ¿no? De las 0,2 décimas, ¿no? Pero alrededor de una centésima, ¿sí? O 2 centésimas de milímetro, ¿sí? Eso es lo que generalmente, eso, claro, exactamente. Depende del calibre, digamos, ¿no? Esos calibres que ustedes ven comercialmente andan o tienen una apreciación de este orden, como usted bien comenta acá el compañero Matías, ¿sí? Pero andan del orden de la apreciación. O sea, ¿qué es lo que permiten identificar esto? Es decir, me permite identificar cuál es la mínima medición, lectura de medición que yo puedo hacer sobre una pieza. Puedo decir si una pieza, identificar si una pieza tiene 2 centésimas o una centésima más que otra de milímetro, ¿sí? Una centésima más de milímetro, es decir, sería 20 micrómetros o 10 micrómetros, en todo caso, digamos, ¿no? No puedo identificar si tiene 1 o 2 micrómetros más o 3 micrómetros más y menos si tiene 0,3 o 0,4 micrómetros, digamos, ¿no? Porque no me lo permite el instrumento. Para eso tengo que agarrar un micrómetro, digamos, ¿no? Pero eso depende del calibre y de la calidad del calibre. Obviamente, mientras mayor sea el costo del calibre, es porque mayor apreciación tiene, digamos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, particularmente yo tengo un Mitutoyo, ¿sí? Un calibre Mitutoyo que ya no sé si viene eso todavía, es algo que lo heredé, digamos, pero es un espectáculo, digamos, el instrumento.
está en una funda, digamos, tiene toda una serie de cuidados porque es un instrumento bastante delicado, digamos, ¿no? No es como para andar de acá para allá, digamos, ¿no? Pero bueno, y bueno, después me da un cronómetro y demás elementos, ¿sí? En las que uno, mi tutorial, sí, para mí es lo que... Sí, no te puedo decir si los digitales tienen una apreciación mayor o menor, digamos. Sinceramente, eh, depende también de la calidad del calibre, digamos, ¿no? Seguramente habrá mis tutoriales que son digitales ahora, deben ser un lujo bastante interesante, digamos, ¿no? El que yo tengo eh, analógico, digamos, es decir, es con el Vernier y toda la historia, digamos, ¿no? Convencional. Y bueno, eh, pero simplemente es como para tener una idea de qué es lo que vamos a medir y en función de lo que vamos a medir, qué instrumento utilizar, ¿sí? Sí, hoy los chinos, digamos, han mejorado mucho la calidad, digamos, ¿no? Pero nos invaden con todo, es decir, todo lo que uno compra es chino, digamos, por más que uno diga esto de allá, no, todo lo que uno compra va y es chino, es decir, viene, viene de allá, ¿sí? Estamos invadidos, digamos, hoy, de lo que sea, ¿no? Podemos hablar de lo que sea y todo es chino, digamos, ¿no? Bueno, eh, bueno, yo no los voy a aburrir más con esto. Lo que más me interesa, voy a hacer acá un Excel y que les quede bien en claro el tema de las cuentas, porque eso es lo que más me interesa. Eh, bueno, acá podemos ver cómo podemos calcular el error de unas determinadas mediciones, ¿sí? Primero lo que tengo que hacer es calcular, porque este es el delta X, ¿sí? El error, ¿sí? O la desviación en cada caso, la desviación o error, ¿sí? De cada medición respecto al valor más representativo. Lo que se define como el valor más representativo es el valor medio, ¿sí? ¿Y cómo obtengo el valor medio? Bueno, hago una serie de mediciones. Tampoco voy a hacer 150 mediciones para poder ver cuánto tiene el ancho de, no sé, del celular. Hago 2 mediciones con el calibre y listo, las divido al medio y tomo la mitad de las dos. Una me dio 12,6, la otra me dio 12,7, y bueno, las divido al medio y me da 12,65, por decir algo, digamos, ¿no? Pero en definitiva es el valor más representativo, ¿sí? Ahora, si el dígito que yo tengo de apreciación es de una décima de milímetro, tengo que definir si es 12,6 o 12,7, ¿sí? Pero bueno, de esa manera tomo el valor medio, digamos, ¿no? Esto que tengo acá es la que se conoce como error cuadrático medio, ¿sí? Error cuadrático, acá dice, error cuadrático medio o desviación estándar, acá está, ¿eh? Error cuadrático medio o desviación estándar, ¿sí? ¿Cómo calculo esto, o esta simbología, en todo caso, que por ahí en algunos casos puede parecer un poco rara? Tengo que calcular eh, los, eh, los errores, digamos, ¿no? Es decir, acá tengo una medición, ¿sí? Me dio una medición menos el valor medio, esto me va a dar un delta X, ¿sí? Fíjense que esto que tengo acá dentro del paréntesis es un delta X, ¿no? La desviación de cada medición, ¿sí? El valor medido menos el valor más representativo, ¿sí? Esto es lo que tengo acá dentro del paréntesis. El valor de la medición que haya correspondido, sea la medición 1, 2, 3 o la medición n, ¿sí? Menos, ¿sí? El valor más representativo. Este delta X me puede dar positivo o este delta X me puede dar negativo. Depende si la lectura está por debajo del valor medio o si la lectura está por encima del valor medio, ¿sí? Elevo al cuadrado y me independizo del signo. Todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo siempre, digamos, ¿sí? Entonces esto siempre va a ser positivo, ¿no? Bueno, elevo al cuadrado, ¿sí? Lo divido sobre n a la menos 1. N es la cantidad de mediciones, n menos 1 o n. Yo, depende de la bibliografía, he visto también que acá lo dividen por n. Acá sugiere que sea n menos 1, no sé. Y después saco raíz cuadrada. Fíjense que acá el error cuadrático medio está expresado con s sub x, s subíndice x elevado al cuadrado. Si yo le saco raíz cuadrada de esto, porque esto que está como potencia en este miembro de la ecuación, al pasar al segundo miembro de la igualdad, ¿sí? Pasa como raíz cuadrada, digamos, ¿no? Y bueno, ahí saco ese x, digamos, ¿no?
básicamente. Esto es la desviación estándar o error cuadrático medio. Y desde el punto de vista estadístico, esto me da una calidad del proceso de medición, digamos, ¿no? Es decir, mientras más chico esto, quiere decir que el proceso de medición o la calidad del proceso de medición es más, más fidedigno, digamos, ¿no? Más certero, digamos, ¿no? Simplemente eso, digamos, ¿no? Tal como esta sería la varianza. Sí, la varianza es parecida a esta, digamos, ¿no? Yo no recuerdo, como les digo, yo no tengo todo en la cabeza, pero es parecida a la varianza esta, digamos, ¿no? Eh, había que dividir, la verdad que no voy a decir algo que que no lo tengo claro, digamos, ¿no? Es decir, en algún momento lo he visto, sí, es cierto, pero no me acuerdo, digamos, ¿no? Como les digo, todo esto lo que es varianza y demás cuestiones, en estadísticas, por ahí, le dan alguna aplicación más práctica, digamos. Bueno, después hay una serie de procedimientos para calcular qué es lo que más o menos está bien, cálculo gráfico. Bueno, simplemente este gráfico que tenemos acá, ¿sí? Acá hay una tabla de mediciones, acá se han hecho 8, creo que hay, por acá dice cuántas mediciones se han hecho. Oh, acá, 200 mediciones, ¿sí? Fíjense que de acá es 200 mediciones, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿sí? Acá debe haber como 25, supongo, ¿sí? 25 filas, ¿no? Hay 8 columnas, se supone que hay 25 filas, esto me da 200, ¿no? Supongo, ¿no? Pero fíjense que acá, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculó el valor medio, digamos, ¿no? Bueno, sumó todas las lecturas, le dividió por 200 y les dio el valor medio, digamos, ¿no? Fíjense acá que tengo el valor máximo, 10,85, que está por ahí sombreado, de la lectura, esta es la máxima lectura que se obtuvo, y 10,135 la mínima lectura que se obtuvo. Todo el resto de las mediciones, ¿sí? De lecturas están comprendidas entre estos dos valores, es decir, este es el valor máximo y este es el valor mínimo. Si ustedes vienen acá a la tabla, se supone que el valor mínimo debe estar por acá, ¿sí? A ver si me da la pantalla. El valor mínimo es 10,13, ¿sí? 135, ¿sí? Anda por acá, ¿no? Debe ser por acá, ¿sí? Y el otro valor, 10,85, digamos, ¿no? Si esto es 10,9, ¿sí? Que tengo la última rayeta, 10,9. Esto de acá es 10,85. Acá está 10,8, la mitad, 10,85. Entonces, esto lo que me muestra en realidad este gráfico, ¿sí? Es la distribución de las n mediciones, ¿sí? Porque esto que tengo acá es el intervalo de clase. Todas las mediciones que tengo acá están entre estos dos valores, el valor mínimo y el valor máximo. Fíjense que, bueno, yo no me he puesto a ver acá, pero la mayoría de mediciones, ¿sí? De las medidas que uno obtuvo, digamos, están al medio. O sea que el valor medio tiene que estar alrededor de 10,5, ¿sí? De hecho, si uno saca la media de esto, no sé bien cuánto dará, pero tiene que estar por ahí, ¿sí? A ver. 10,4925, ¿no? 10,5. ¿Sí? O sea que 10,5 más o menos el valor de la media, digamos, ¿no? Bueno, acá tengo un delta X, ¿no? Y acá lo que hizo, ¿sí? Dado el número de dimensión n, el número de clase m me determina. Esto me da la cantidad de divisiones que tengo que tener acá. Acá hizo que, fíjense que haciendo raíz de n, calculé la cantidad de divisiones posibles de tener. Acá tengo que tener 15. 3, 6, 9, 12, 15. Fíjense que tengo un ancho de 15 lecturas, digamos, de 15 lecturas distintas, digamos, ¿no? Bueno, este es el ancho de cada una de las lecturas, 0,05. Esto, sí, esto es lo que me da esto, ¿no? Y bueno, intervalo de la clase, esto está entre cada clase, los límites, ¿sí? Y acá me da un gráfico de la cantidad de lecturas, ¿sí? En función, fíjense que el valor 10,505, tengo 24 lecturas. En la lectura que sigue hacia la izquierda da 22 y en la lectura que tengo hacia la izquierda, ¿sí? Daría 23. Fíjense que en este sector, ¿sí? Del de 10,5,
es donde tengo la mayor cantidad de lecturas. Acá las calculo, digamos, los límites los calcula en función de las lecturas. Fíjense que simplemente acá el límite inferior o la menor lectura es 10,13, ¿sí? 13,5, fíjense, 10,13, ¿no? Esto sería, esto es 10,3, 10,25, 10,2, 10,15, ¿sí? Y 10,1, ¿sí? Esto sería así, ¿no? 10,2, 10,25, 10,3, 10,35, 10,20, 10,15, 10,1, ¿no? Entonces el menor valor me da 10,135, que es este valor de acá, ¿no? Este valor de acá, ¿no? Y el mayor valor me da 10,85, que es este valor de acá, ¿no? Este de acá. Tengo 10,8, 10,85, bien. 10,8, 10,85, 10,9, este valor de acá, ¿no? Este es 10,85, ¿no? Entonces, los límites los da la lectura que yo tenga. Si acá me parece un valor, esto tienen que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Porque a veces es una cuestión de lógica, ¿no? Y de razonamiento. Si acá me da un valor de medición que me da 25,8, ¿qué es lo que uno presupone? Ese valor, no sé de dónde salió, digamos, salió de la galera de algún lado, pero ese valor no corresponde a esta tabla, ¿no? Porque si los 200 valores que tengo están alrededor de 10,1 y 10,8, no puedo hacer que una lectura me dé 28 o 50 o un valor burdo, ¿sí? Y donde la gráfica va a estar muy por allá, un valor que no sé dónde lo voy a ubicar. Evidentemente ese valor no, los valores extremos positivos o negativos se descartan. Eh, valores extremos, esto de Va, la no, tela. profe, yo soy el que escribió. Sí, O sea, lo que estaba diciendo, si es muy exagerado hacia un lado y muy exagerado hacia sí, el sí, otro, lo exactamente. descarto. O sea, tengo Exact- que mantenerme con... exactamente, exactamente, es una cuestión de lógica. Yo simplemente les digo esto porque puede pasar a veces, digamos, una tabla, usted me muestra una tabla y me dan un valor, acá me da, yo me di que esto da 28. Y no sé, lo mediste con una, no sé, no sé, no sé, con una vara, no sé con qué lo mediste, pero evidentemente ese valor, esa lectura, no corresponde a la tabla que uno está trabajando, digamos, ¿no? No por eso voy a agarrar y voy a confeccionar mi tabla en función de ese valor que está por acá o está, no sé, por el otro lado, digamos, ¿no? O por allá. Se tiene que ese valor lo descarta, exactamente, ni más ni menos, ¿no? Es lógico esperar que los valores estén, si he hecho 200 valores, porque va a haber 1000 valores o 10.000 valores y todos van a estar por acá, digamos, ¿no? No tiene ningún sentido hacer 10.000 valores de lo mismo, digamos, ¿no? Supongamos. Pero bueno, yo simplemente eso, digamos, ¿no? El tema de la regla del redondeo y lo que más me interesa, digamos, sobre todo, que ustedes a veces suelen agarrar, ¿sí? Y redondear directamente eh, los valores, digamos, ¿no? Voy a abrir acá acá que estarán viendo, a ver. Están viendo esto bien. Bueno, ¿no? Bueno, ya dice, después sigue, como les digo, propagación de errores, hay miles de cosas para hablar, digamos, ¿sí? Y esto es una pequeña reseña de lo que acá hay dispersión, ¿sí? Fíjense que acá hay una línea recta, y bueno, un punto da por arriba de la línea recta, la línea por abajo, y bueno, básicamente ¿esto qué hacen ustedes? Cuando ustedes toman una serie de puntos, acá tomé cinco puntos, ¿sí? Y básicamente estos 5 puntos me dan una relación entre la variable de entrada y la variable de salida, digamos, ¿sí? Fíjense que siempre en un sistema de referencia, en un sistema de coordenadas cartesianas, como en este caso, yo puedo especificar acá en el eje cartesiano X el valor de entrada, la variable X, ¿sí? Porque es la variable independiente, y en función de esta variable independiente obtengo la variable dependiente, ¿sí? Que es la y. Entonces, físicamente, si yo tengo 5 puntos, ¿no? De la medición que yo realice, digamos, ¿no? Entonces, si yo a esto necesito darle una representación eh, en forma de función para poder identificar o de esa manera determinar, digamos, a través de la función, los otros valores que están por arriba o los otros valores que pueda haber por abajo, de hecho, yo esto lo puedo hacer directamente como una línea recta, ¿sí? Yo saco la pendiente de esta recta, o tomo 2 puntos, ¿sí?
hago la ecuación de la recta, ¿sí? Y obtengo la expresión matemática que me representaría la relación, ¿sí?, entre la variable de entrada y la variable de salida. Esto se hace porque uno agarra, saca dos puntos, hace la ecuación de la recta, después la carga en un software y dice, bueno, en tal entrada voy a tener tal salida, en tal entrada tal salida, y listo. ¿Sí? De hecho, eso se hace, digamos, en realidad, digamos, ¿no? Básicamente, digamos, ¿no? Y bueno, después habla bastante más, ¿sí? No, no me voy a... Lo que sí me interesa es el tema de las cuentas que ustedes vayan a realizar, digamos, ¿no? Como les digo, a veces, ¿a qué me refiero puntualmente con esto, digamos, ¿no? Lo que suele pasar, ¿sí? Por ejemplo, a la hora de cuantificar el valor de la aceleración acá, ¿sí? En este caso particular, lo que uno hace es tomar la mayoría o la totalidad, en todo caso, de los dígitos que la calculadora me facilita, ¿sí? Entonces, tengo que hacer de alguna manera tal, ¿sí?, esta cuenta para el resultado que obtengo al final, ¿sí? Simplemente hago el redondeo, pero cuando tengo todas las cifras significativas acá y tengo que tomar una decisión para redondear. No es que voy haciendo una cuenta parcial, redondeo, hago una cuenta parcial, redondeo, hago una cuenta parcial, redondeo, y hago otra cuenta parcial y redondeo, ¿sí? En general, ¿cómo ustedes deberían encararlo, digamos, a esto, digamos? Es una sugerencia, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer como yo le estoy diciendo, simplemente es una sugerencia, digamos, ¿no? Si ustedes quieren aprovechar el máximo de la calculadora, ¿qué hacen? Primero calculan todo lo que está en el denominador, ¿sí? Masa 1 más masa 2 más masa 3, ¿sí? 5 y 4, 9 y 8, 17, digamos, ¿no? Entonces ese 17 lo elevo a la menos 1. Entonces ya lo tengo como parte del numerador, ¿sí? Porque acá puede ser que acá me dé un número entero, 17, pero puede ser que me dé un número con 3, 4, 6, 8 dígitos después de la coma. Entonces, para no suprimir todos esos dígitos, que es lo que ustedes generalmente suelen hacer, suman dos dígitos acá, dos dígitos acá, suprimen todo el resto, y bueno, eso después repercute a la hora de los cálculos finales. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es calcular M1 más M2 más menos M3, elevo a la menos 1 en la calculadora y eso ya forma parte del numerador. Entonces después tengo que hacer una multiplicación y poner un paréntesis de todo lo que tengo acá. Entonces multiplico todo eso por, abro paréntesis, pongo la fuerza, el valor que sea, ¿sí?, 80 newton, ¿sí?, menos la masa 2 por G. Acá me pide el ejercicio puntualmente que tome 9,8, ¿sí? En general, tomamos 9,8, con eso es suficiente, ¿sí? Y en el parcial a veces se le va a pedir que esto sea igual a 10, ¿no? Ojo con eso porque acá por ahí las cuentas están igual a 9,8 y en el parcial les va a pedir que utilicen acá el valor de la aceleración, ¿sí?, de G, igual a 10, ¿no? Por el seno de 45, digamos, ¿no? Si uno agarra y pone, qué sé yo, el seno de 45, van a ver que 0,707 en realidad es raíz de 2 sobre 2, digamos, ¿no? Básicamente, digamos, ¿no? Menos m por g, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera de hacer la cuenta y calcular la aceleración con el mínimo error posible, digamos, a la hora de operar la calculadora, digamos, ¿no? Por eso les digo, generalmente, a veces, ¿qué hacen? Hacen esta cuenta y ponen en el papel dos dígitos, digamos, ¿no? Hacen esta cuenta y ponen... Entonces, claro, van redondeando en cada cuenta parcial que van realizando. Si ustedes no quieren redondear, como les vuelvo a repetir, agarran, suman las tres masas, lo elevan al menos 1 y multiplican recién, abren paréntesis y multiplican por todo acá. Entonces, lo que me tira la calculadora es lo más adecuado, lo más exacto posible, digamos, ¿no? O con el mínimo error posible, digamos, a la hora de hacer la cuenta, digamos, ¿no? Simplemente eso, digamos, ¿no? Si bien esta es una guía cualquiera, esta es la guía de una unidad número 4, ¿sí? Y ya cuando lleguemos acá, vamos a ver un poco de gráfico y demás cuestiones, digamos, ¿no? Pero simplemente les recalco eso, ¿no? A la hora de hacer las cuentas, que tomen en cuenta cómo van a encarar. Fíjense que acá hay más valores por ahí, ¿sí? Y ya me quedan por ahí ecuaciones donde están bastante más cargadas, digamos, ¿no? Bueno, generalmente lo que yo suelo hacer es, sumo las masas, elevo a la menos 1 y ya ese número pasó a formar parte del numerador, ¿sí? Y abro paréntesis, multiplico por todo esto, entonces tengo un valor de aceleración un tanto más exacto, digamos, ¿no? ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar de lo que sea? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo por ahí que... eh, yo no sé si vimos lo mismo o han visto lo mismo que con el ingeniero, digamos, pero bueno, esta unidad es parte del programa.
la idea no es explayarse demasiado con esto, ¿sí? Sino que sacar de acá los elementos que más les suele ser útil, digamos, ¿no? No puede dar negativo, me parece. Eh, perdí la conversación. Está más detallado en esta clase. Como les digo, hay mucho por hablar de esto, no es la idea, ¿sí? Porque no es la idea. Después van a ver, como les digo, en estadística, lo que es varianza y demás cuestiones y aplicaciones para la población de una gente, una sociedad, una ciudad, y bueno, toda la historia que ven ahí, ¿sí? No es ese el espíritu, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Como les digo, esto es parte de la unidad número 1, ¿sí? Cifra asignativa, redondeo, propagación de errores, un poco de error absoluto relativo, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? Profe, tiene que levantar la mano. ¿Yo tengo que levantar la mano? Bueno, no tengo ni idea cómo bajarla, así que por acá está. Bajarla más, ahí está. Perfecto. Ahí está. Prefiero que despliegue. Bueno. Sí, yo, como les digo, a veces yo veo que esto. Profe, al no redondear, los denominadores me pueden quedar un número largo. No, no pasa nada. Usted agarra el número que les quede en el denominador, ¿sí? Por eso hago hincapié en esto. Si bien acá yo tengo masas que son enteras y concretas, ¿no? Pero no generalmente en el denominador me queda esto. Si yo acá agarro otro ejemplo, acá, vamos a ver acá de la unidad número 8 y 9. Mira, a ver, si es que le pego. No, a ver. Esta. Mira, a ver. Sí, como les digo, yo traté de buscar la guía digitalizada de esto, pero no lo encontré. Y tengo algunos ejemplos en la carpeta. Y como el año pasado, por esta cuestión de la pandemia, esta situación, arrancamos como casi en abril las clases, esta unidad no la di. Entonces no la digitalicé. Ese es el tema, digamos. Lo tengo en la carpeta y tendría que digitalizarlo, digamos. Tengo algunos ejercicios, son básicos, ¿no? Pero los tengo en carpeta, digamos. Eh, sí, seguramente todo esto que les comenta acá el ingeniero, cuando comete un error de apreciación, un error de definición, ¿sí? De interacción, tienen que tener en qué claro a qué se refiere, digamos, ¿sí? Sí, la guía del práctico va a ser la misma que le subí el año pasado, digamos, ¿no? Hay algunos materiales que son míos, digamos, son redactados por mí, y hay otro material por ahí que son de otros, los tomé prestados de otro docente, que trabajamos en conjunto, de hecho, eh, y bueno, fuimos colaborando y de ahí pudimos hacer la digitalización de todas las partes prácticas de la materia, digamos, ¿no? Porque hay que hacer gráficos, bueno, ustedes verán acá que esto lleva un poco de tiempo, pero bueno, se hizo. A lo que iba es que recién un compañero me preguntaba si les quedaba, por ejemplo, acá digamos, si usted pone coseno de 37, ¿sí? Si usted pone coseno de 37, ¿sí? Va a ver que le da 0,7986, 355,1, digamos, ¿no? A eso lo eleva a la -1 y ya quedó formando parte del numerador y no suprimió ningún dígito. Lo multiplica por coseno de 60 y lo multiplica por 846 y esto le da chanta, digamos, ¿no? Porque si usted agarra coseno 37 y multiplica y redondea 0,8, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 0,8, ¿sí? Multiplica por coseno de 60, ¿sí? O en todo caso, ¿cuánto me da el coseno de 60? Me da 0,5, bueno, ¿sí? Por 0,8 me da 0,4, por 80,46 me da 30, no, cualquiera. Coseno de 60, ¿no? Bueno.
Coseno de 60. Alguien me preguntaba acá. Sí, da bien, ¿no? A no ser que tenga... Ahí está, 50-37, bueno, ¿está? Pero bueno, el tema es, acá hay un solo elemento que forma parte del denominador, ¿sí? Pero puede haber hay ejemplos para tirar para arriba acá, por ejemplo, ven, acá hay más elementos que forman parte del denominador, entonces se van ampliando los elementos que forman parte del denominador, digamos, ¿sí? Acá tengo una tangente, un coseno, ¿sí? Un seno, ¿sí? Entonces vengan a decir que acá si ustedes calculan tangente de 53, redondean. Coseno de 37, redondean. Seno de 36, redondean, suman, y ya al sumar y redondear cada una de las por su lado, ya ahí están cometiendo. Después, bueno, calculan acá y lo dividen. Pero si ustedes ponen tangente de 37 por coseno de 37 más seno de 37, lo elevan al menos 1, multiplican por esto y da esto, ¿está? Y listo. Simplemente es eso, digamos que... ¿Por qué les digo esto? Porque tienen que tratar de cometer los menos errores a la hora de hacer la cuenta, digamos, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, yo hasta esta clase por ahí es un poco aburrida, digamos, para mí en todo caso, o desde mi punto de vista, pero habla de estas cuestiones. No quiere decir que hable más en profundidad, digamos, ¿no? Yo les voy a subir esta guía, esta de teoría de errores, me es suficiente que lean hasta las 7 nomás, en todo caso. Y bueno, de última les puedo subir algo de óptica, como para que ustedes vayan leyendo, aunque sea la unidad número 2 de Educo, ¿sí? Al menos como para que ustedes la vayan leyendo. Ya en la clase que viene vamos a arrancar con óptica geométrica, digamos, ¿no? Dentro de parte de óptica geométrica hay 3 temas, digamos, 3 subtemas en todo caso. Todo lo que es un poco de lentes, un poco de espejo y un poco de ley de Snell, digamos, ¿sí? Vamos a ver un poco de cada caso, ¿sí? Yo lo que les puedo decir es que traten de leer un poco esto, mira, ya que estoy, les digo, ¿sí? Acá está, ya que estoy. Es la parte de la guía de Educo, ¿sí? Y como les digo, siempre hay una pequeña reseña teórica, introductoria, que ustedes es fundamental que le hagan una lectura medianamente, digamos, ¿no? Sí, la guía es de práctico, ¿no? La guía que yo les subo es práctica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense que esta es la guía de Educo, es la guía de la cátedra, ¿sí? Esto por ahí, si ustedes quieren imprimirlo, ahí en la fotocopiadora, esa que me mandaron para que se los transmitiera, digamos, para que ustedes puedan sacar copia en su caso, preguntan ahí y seguramente esto lo tienen y se lo imprimen. Y si no van, lo imprimen donde a ustedes les parezca, eso lo manejan ustedes. Pero en general siempre tiene una breve introducción teórica y hay ejercicios resueltos, modelos, al principio, digamos, ¿no? Es con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? ¿Alguien me levanta la mano? Sí, profe, una Sí. pregunta. Óptica Sí. tiene muchas referencias a la frecuencia de las partículas y todo eso, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros lo analizamos, es, como digo, es básico y elemental, ¿no? Uno cuando dice la palabra óptica geométrica, y bueno, ya ahí cuando uno dice óptica geométrica, ya está poniendo imposiciones, restricciones, ¿no? Es decir, esta palabra que dice óptica geométrica, ¿sí? Y acá fíjate, lo primero que te dice, la óptica geométrica se fundamenta en la teoría de que cada punto visible emite rayos rectos de luz en todas Ah, direcciones. listo. ¿Se entiende? Entonces ya te está diciendo, bueno, tomamos como que los rayos de luz son líneas rectas, digamos, ¿no? Y se propagan en todas direcciones. Bueno, partiendo de esa base o de esa premisa, que te la impone el primer párrafo, digamos, que vos lees, es el análisis que uno hace, digamos, ¿no? En general, esto había unos ejercicios de laboratorio, había hay unos kits, y uno veía ahí, digamos, unas determinadas lentes, cuando se producía una imagen invertida, decía para abajo la imagen, o una imagen más grande, una imagen más chica, ¿sí? Y bueno, después con la ley de Snell se producía lo que es refracción de la luz, o descomposición de la luz, y unas cuestiones que ahí uno jugaba y uno podíamos ver unas ciertas cuestiones, digamos, ¿no? Y en general analizamos una serie de cuestiones.
Acá hay una ecuación fundamental, que es la ecuación de espejos, ¿sí? 1 sobre la distancia focal igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen, ¿sí? Entonces ya estamos más o menos previendo que hay tres elementos que nosotros en un determinado gráfico vamos a necesitar especificar, ¿sí? O determinar en todo caso. La distancia focal, ¿sí? De una lente o de un espejo, en este caso, cóncavo, ¿no? La distancia objeto, ¿sí? Siempre la distancia se toma con respecto al vértice del espejo en este caso. Fíjense que este gráfico lo que me estaría simbolizando es un espejo cóncavo, ¿no? ¿Sí? Básicamente esta curvatura que tenemos acá es porque es un espejo curvo, no es un espejo recto, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, tenemos el vértice, el centro de curvatura, la distancia focal, ¿sí? Q es la distancia de imagen, ¿sí? Es la distancia desde el vértice hasta donde está ubicada la imagen. Este segmento que yo tengo acá, que tiene una determinada altura, H', ¿sí? Es lo que me representa o me simboliza la altura de la imagen, ¿sí? Y esto que tengo acá, esta flechita acá, es lo que me está representando el objeto, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, o en estas determinadas condiciones donde el objeto está entre el foco y el vértice, ¿sí? En este determinado caso, en donde el objeto se encuentra entre el foco principal del espejo, ¿sí? El foco es la mitad de la curvatura, ¿sí? Este es el centro del radio de curvatura, ¿sí? Porque si yo acá agarro, pongo el compás acá, ¿sí? Pongo el compás acá y trazo toda la curvatura del espejo, termino de formar todo el espejo, digamos, ¿no? Entonces, esto es una porción de un determinado círculo, digamos, ¿no? Por eso tengo el radio de curvatura C. El foco es la mitad de esa distancia, ¿no? Y acá decimos que el objeto está entre el foco y el vértice. Por lo tanto, en estas situaciones, cuando el objeto está entre el foco y el vértice, la imagen se va a encontrar del otro lado del espejo. Va a ser virtual, ¿sí? En este caso, después van a ver, lean un poco y van a ver un poco de esto. No obstante, vamos a hablar de esto, ¿sí? De lo que es el aumento lateral. Esto que le estoy diciendo yo es esto de acá, ¿sí? Bueno, paso por acá, bueno, está por acá, ya les voy a decir bien dónde está. Ahí, esto por ahí, que es la dioptría, bueno, una serie de cuestiones por ahí. Profe, para hacerle consultas, ¿qué medio podemos usar? Profe, ¿la guía es la misma del año 2008? Sí, la guía sí. Yo les dejé, creo que les dejé la dirección de mail acá en el chat, ¿o no? Se las dejo de vuelta, por las dudas, perdón. Arroba. Mira, ahí les dejo la dirección de mail de vuelta, ¿sí? Si tienen ahí, que me preguntó la compañera Arroyo, ¿sí? Ahí les dejo la dirección de correo. Generalmente yo ese correo lo veo casi todos los días o día por medio, cuando mucho. Y ahí directamente si tienen alguna duda puntual, yo les contesto en función de lo que ustedes me escriben, digamos, ¿no? No solo el correo, profe. ¿No? Ah, porque acá le estaba para una persona en particular, no sé quién, acá para todo. Control V, ahí está, Control C, Control V, listo. Ahí está para todo. ¿Está? Perfecto. Ahí tienen el correo, yo generalmente como les digo, ese correo lo suelo ver todos los días, cuando mucho día por medio, y si tengo algo ahí en función a esta hora por ahí que no está más tranquilo, contesto lo que me pregunten, digo, ¿no? Eh, bueno, acá les voy a subir, lo que les digo, esto, ¿sí? No les voy a subir muchos ejercicios, sino simplemente algunos de esta guía, y esta otra guía de teoría de error, digamos, ¿no? Esto, la idea es que más o menos vayan leyendo un poco, ¿sí? Y vamos a tratar de trabajar un poco la semana que viene con algunos ejercicios. De esto tengo ejercicios en las guías, están resueltos, ¿sí? Y algunos están por resolver, obviamente, ¿no? La idea es que a medida que vamos avanzando, vamos a tratar de explicar los que están resueltos y en función de eso, todas las inquietudes que ustedes pueden ir teniendo, ¿no? Obviamente, ¿no? Y obviamente quedan algunos por resolver, ¿sí? Que van a tener algunos problemas, seguro, ¿sí? Hay algunos que son más complicados que otros, ¿no? En función de eso, después yo les voy a decir si tiene sentido por ahí que sigan renegando o no, ¿no? ¿Alguna otra duda o alguien me escribió acá en el chat y no le
¿Pasó por alto y no le contesté? ¿No? A ver. Hay que ir haciendo un ejercicio de algo de lo que se dio hoy. Eh, no, mira, yo lo que quería era ver si conseguía la parte que tengo acá de la guía, pero digital, pero veo si la consigo, digamos. Si la consigo, se la subo, ¿sí? Pero ejercicio de la unidad número 1, por ahí si quieren ver alguno al final, más acá, hay algunos ejercicios, pueden analizarlo de última, y si tienen alguna inquietud, la vemos, digamos, la clase que viene. Y si no, pueden arrancar ahí un poco de esto. Obviamente que en el teórico, por ahora vamos a ir ahí más o menos, pero después van a ver que en el teórico van a ir mucho más avanzado que en el práctico, mucho más avanzado, ¿sí? El profe en ese particular siempre va un poco más adelante, ¿no? Y es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, eh, ahora ni bien termine esto, le subo eh, esto que le estoy diciendo, digamos, ¿no? Tienen una lectura si quieren a esta teoría de errores y después, bueno, pueden empezar un poco a leer un poco de esto de óptica geométrica, digamos, ¿no? Pueden explayarse con los apuntes, seguramente el ingeniero les va a subir esto en algún apunte, ¿sí? ¿Qué les dijo él? ¿Se lo va a subir en el aula virtual a esto, al material? ¿Qué les dijo él? ¿El material teórico se lo suben en el aula virtual? ¿No? Sí, perfecto. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces les voy a ir subiendo entonces el material también en el aula virtual, ¿ah? A veces se lo... Sí, él realmente se maneja con lo que él manifiesta en la clase y les da lo que... en la clase. Igual los ejercicios también que yo les voy a tomar van a ser ejercicios que vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, alguna otra inquietud, eh, dejamos acá. Y bueno, no sé si les sirve que les suba el link de la clase, se lo subo de última, apenas me lo mandan al mail, se los subo ahí o se los publico en autogestión, ¿no? Y ahí pueden ver alguna duda que tengan de última, digamos, ¿no? Pero bueno, no hemos hablado mucho hoy, pero ya vamos a ver si, listo, si cambiamos un poco eso para ver un poco más de detalle todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos más o menos tranqui. Suba todo, bueno, subimos todo, entonces. Subimos todo. Bueno, si tienen alguna duda, me habilitan el micrófono, me preguntan, y si no, bueno, me mandan un mail, lo que sea, digamos, ¿no? Si no, les voy a subir esto que les digo de óptica, y ya la semana que viene vamos a empezar un poco de esto, digamos, tranqui, pero vamos a arrancar un poco de eso, ¿no? Profe, a mí me quedó una duda, si me lo puedo Sí, responder. sí, Cuando hacíamos, usted está explicando cómo se resolvía eso de la sumatoria de todo, de los de n, de uno dividido a n más uno, sí, algo así. ¿Lo puede sí, acá volver está. a ¿Esto? ese? Eso. Sí, El de abajo. ¿Cómo lo este, puede volver? Ese, sí, XJ. El XJ, sí, ahí me confundí. perfecto. Este tenés el indicativo, digamos, de la magnitud, ¿sí? Y siempre tenés un subíndice, en este caso, que me identifica algo, digamos, ¿no? En este caso, el subíndice, y fíjate que acá el símbolo que yo tengo acá, que es una E, parece, es el símbolo de sumatoria. Matemáticamente esto implica que hay una sumatoria, es decir, una sumatoria de n elementos. Desde el elemento número uno, porque esto puede arrancar desde cero, de -1, de -8, o del elemento uno como está especificado acá, o sea que que J, el elemento inicial es uno, por eso desde la lectura, este me indica el valor de la lectura correspondiente, ¿no? Es decir, puede ser la lectura número uno si J vale uno, ¿no? Si tengo 10 lecturas, por lo tanto n va a valer 10, entonces este sería x sub j cuando llegamos a n, que n vale 10. Entonces, esto lo que te está indicando es una sumatoria de
una determinada cantidad de... ahí lo vemos en el relativo, ¿no? Esto lo que usted me está indicando es una sumatoria de determinada cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos? N elementos, ¿sí? O sea, está simbolizado o expresado, ¿sí? De manera genérica, digamos, simplemente. ¿Qué es lo que yo tengo acá dentro del paréntesis? ¿Sí? Lo que yo voy a tener acá dentro del paréntesis no es ni más ni menos que lo que tengo acá, digamos, ¿sí? Es delta X, ¿no? Es decir, el error, ¿sí? O la desviación de una determinada lectura en función del valor más representativo, ¿sí? En función del valor de la media, ¿sí? O del valor más representativo. ¿Cómo obtengo el valor más representativo? Tomo una serie de cantidad de mediciones, ¿sí? Tomo 1, 2, 4 mediciones, supongamos, y la divido por 4. Entonces, tomé esto me dio 12,7, esto me dio 12,8, esto me dio 12,9 y este me dio 13, ¿no? Sumé todo, dividí por 4 y me da 12,75, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un número, ¿no? Entonces, ese es el valor más representativo ¿de quién? De toda esta lectura que yo hice, de estas 4 lecturas, porque una me dio 12,7, otra me dio 13, entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Sumamos todo, dividimos por 4 y listo, todos felices y todos contentos, básicamente, ¿no? Entonces tengo la media más representativa de una serie de mediciones que efectué, digamos, ¿no? Entonces, ahora, en función de cada lectura, la X1, ¿sí? Me dio 12,7, pero la media, ¿sí? Me dio 12,75. Por lo tanto, acá tengo 12,7 menos 12,75 me da 0,05 negativo, ¿sí? 12,7 menos 12,75 me da 5 centésimas negativo. O sea, el error está por debajo, digamos, ¿no? Entonces, este delta X me da negativo, ¿no? Entonces, ese sería el 0,5 negativo con el error, ¿sí? O la desviación con respecto a la lectura de 12,7. Esta otra, por ejemplo, me dio 13. Por ejemplo, aquí me dio 13. Entonces vengo acá. 13 menos 12,75 me dio 0,25 positivo. El error o la desviación de esa lectura con respecto al valor más representativo es de 0,25 centésimos, digamos, ¿no? O sea, 0,25 del valor que sea, metro, no sé, kilogramo, la magnitud que uno esté representando, digamos, ¿no? Pero lo que indica esto, este delta X que tengo acá dentro del paréntesis, ¿sí? Es el delta X, ¿no? Entre el valor medido, la lectura efectuada y el valor más representativo. Primero tengo que calcular el valor más representativo, ¿no? Va a decir que este sería el más equitativo, es decir, para dejarlo más o menos todos felices, o al medio de todo, este tomé, lo sumé y dividí por n, ¿no? Pero este X sub J lo que indica es la lectura pertinente, ¿sí? Acá si vos tomás 4 lecturas, ¿sí? Va a ir desde la lectura número 1 hasta la lectura número 4. Entonces va a tener una desviación, ¿sí? Una delta X1, una delta X2, una delta X3 y una delta X4. Va a tener 4 correspondientes desviaciones. ¿Correspondiente a quién? A la lectura, a la diferencia entre esta lectura y la media, entre esta lectura y la media, entre esta lectura y la media, entre esta lectura y la media. Por lo tanto va a tener 4 desviaciones pertinentes, ¿no? Y eso es lo que hace, después hacer la sumatoria, o sea, obviamente primero tener que elevar al cuadrado, ¿sí? Hacer la sumatoria de esto y lo dividís sobre n-1, digamos, ¿no? Sería 3 en este caso. Sacar raíz cuadrada y tener la desviación estándar, ¿sí? O el error cuadrático medio, ¿sí? De esta medición que vos efectuaste, digamos, ¿no? Básicamente. No sé si eso es lo que usted me preguntaba. Sí, era eso. Muchísimas gracias, profe. No, perfecto. Muchas gracias, en serio. No, el tema del simbolismo, por ahí, si no entienden alguno, me preguntan, digamos, ¿no? Porque en algunas cuestiones por ahí se utiliza símbolos y bueno, no tienen por qué saberlo, digamos, ¿no? En la medida que uno sepa, le contestará y si no, bueno, preguntaremos. Y alguien más me había preguntado no sé qué cosa. Absolutos relativos. ¿A dónde está? Más acá. Esto del error relativo y error absoluto, digamos, ¿no? El delta X es el que calculamos recién, que estábamos mencionando recién, ¿sí? Si yo divido ese delta X, que puede ser positivo o negativo. Si el delta X es positivo, estamos en presencia de un incremento. Si el delta X es negativo, estamos en presencia de un decremento, ¿sí? Básicamente es una cuestión de sintaxis, digamos, ¿no? Es decir, simplemente eso, digamos, ¿no? Y bueno, el error dividido el valor medio, ¿sí? Me da el error relativo. ¿Relativo a quién? Al valor más representativo de la medición, a la media, ¿sí?
Y si esto lo multiplico por 100, tengo un elemento que me determina, dice, cuánto me representa ese porcentaje de ese error, ¿sí? En función de la lectura. Me puede representar un 5, un 10, un 15, un 20%, pero siempre un valor menor al total, digamos, ¿no? No puedo tener un error del 150%, digamos, algo físicamente coherente, digamos, ¿no? Una, una dicotomía, digamos, una cosa loca, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo? Entonces quedamos en eso, ¿no? El subirle esta y la guía de óptica, ¿no? Otra cosa que dije, no, ¿no? No dije más nada, ¿no? Bueno, le subo esto en el aula virtual y ahí vamos a ir subiendo un poco más o menos de- del material, digamos, ¿no? Cualquier duda me preguntan y... ¿Asistencia toma, profe? No, ¿no? no, 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 Perfecto. no. Si bien acá esto vos podés bajar y ver todo, pero como les digo, o sea, no sé qué sentido tiene tomar una asistencia si ustedes están... Pues se les puede haber cortado la luz, se les puede, no sé. O sea, no sé qué sentido tiene, pero bueno, yo no les tomo asistencia. Sí, el video se lo voy a subir ahora ni bien me lo manden al mail, el link, se lo subo se los voy a mandar por autogestión, ¿no? Al link del video este, ¿no? No hemos hablado mucho, pero algo hemos dicho. Eh, si tienen un problema de que no lo pueden ver, me avisan, digamos, ¿no? Pero yo también le mandé del otro día y no hubo drama. No de la clase pasada con ustedes, me refiero a otro, ¿no? Bueno, son esas tres cosas entonces. Bueno, si no tiene más nada, nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere. Bueno, a ver si lo-